Ahora, tú has pasado, Diana, por dolor, por mucho dolor. Y hablas de poder conversar, reconocer el dolor sin negarlo. ¿Cómo se logra para después poder sanar? Primero hay que enfrentar ese dolor, atravesarlo. Muchas personas piensan que si lo evito va a ser más fácil y lo que sucede es que no terminas de pasar por ese duelo, o sea, siempre estás como ahí porque lo estás evitando. Entonces creo que el primer paso es aceptar que sucedió y atravesar ese dolor, llorar lo que hay que llorar, experimentar lo que hay que experimentar. Por ejemplo, a mí, yo hablo de llorar, pero hubo un momento en el que yo ni siquiera podía llorar. Quería llorar a mi hija y las lágrimas no salían, y no entendía por qué. Y a medida que fui descubriendo que tenía que atravesar por esa situación, que hice meditación, que hice terapia, que hice tantas cosas, eh, que son herramientas que existen y Claro. que cada quien puede utilizar la que mejor resuene consigo mismo. Intentarlo. Intentarlo. Si no funciona, pues bueno, pero al menos lo Exacto. intentaste. Ajá. Y no existe una sola vía, o sea, para cada persona hay muchas vías diferentes que se pueden utilizar para atravesar ese dolor. Es que no hay forma correcta de vivir el duelo. Exacto. No hay, ni tiempo tampoco para ello, pero yo lo he comentado también muchas veces, digo, cuando me preguntan, por ejemplo, sobre el dolor y cómo sanarlo, le digo, no hay atajo. Hay que atravesarlo, es la única forma de comenzar ese proceso de sanar. El problema es que muchas personas no saben por dónde comenzar. Sí. Creo que las personas que no saben por dónde comenzar, hay que comenzar por decirse a sí mismo, esto pasó y no es mi culpa. Porque hay veces que uno se pregunta, ¿por qué a mí? Yo llegué a leer un libro que se llama ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Y no son cosas malas necesariamente, simplemente es la vida. Y para que te pase algo tienes que estar vivo. Y eso es un regalo, al final de cuentas. Es un regalo el estar vivo, y cuando pasan cosas, lo que pasa es que yo lo comento mucho también, digo, es la vida siendo vida. Con cosas malas que te suceden, con las que quizás no estás de acuerdo y preguntas por qué, pero es tu elección si aprendes de ellas. Exacto. Y sigues adelante. Y es la vida siendo vida también teniendo cosas maravillosas, Sí. Cosas bonitas que te pasan, y ahí no preguntas por qué a mí. Exactamente. Ahí no preguntas por qué a mí. Anoche estaba viendo algo que me llamó muchísimo la atención, y es cierto, había alguien que le decía a otra persona que estaba en pleno duelo. Le decía que era muy afortunada. Y esta persona que estaba pasando por este dolor tan grande no entendía y más bien se molestó muchísimo. Y luego le explicó, le dice, eres afortunada y no te das cuenta porque has experimentado lo que es el amor. Yo nunca tuve eso. Wow. Cuando lo ves desde ese punto de vista, comienzas a resignificar y a cambiar un poco eso. Hablaste de esa etapa en donde no llorabas. ¿Sientes que por momentos te empezaste a poner más dura, más fuerte, más encerrada quizás en tu dolor para protegerte de algo? ¿O fue sencillamente una reacción a lo que estabas viviendo? Creo que fue una reacción. Incluso recuerdo que en ese tiempo una persona cercana a mí también estaba embarazada y a las pocas semanas dio a luz. Y cuando me contaron, fue la primera vez que lloré. Me metí al baño a llorar, a llorar, a llorar. Creo que eso fue como que lo que necesitaba para sacar todo eso que tenía por dentro, ese dolor, porque en un momento me culpaba yo, en otros momentos culpaba a la vida, en otros momentos decía que todo era como un enojo que yo tenía y tal vez por eso no me permitía llorar, porque yo, no sé, pensaba que se me iba a quitar el enojo si lloraba, no sé. No sé, esas son conclusiones a las que uno llega después de pasar por tanto, ¿verdad? Pero en ese Claro. momento la verdad es que no tenía una explicación. Pero es muy duro lo que viviste y es normal. Yo recuerdo, nos pasó en la familia algo parecido,
Valentina, se llamaba mi sobrina, se llama, lo que pasa es que está en el cielo, Valentina. Y nació también prematura, bueno, lamentablemente en realidad falleció estando todavía en el útero de mi cuñada. Y pues nosotros, el resto de la familia, no la pudimos conocer. Y fue muy duro para mi cuñada. Y yo estaba embarazada igual, teníamos de hecho una semana de diferencia de embarazo. Y habíamos planificado tanto para nuestras hijas, para las primitas. Y yo recuerdo tener que irla a visitar y no saber si hacerlo porque, claro, yo tenía una barriga todavía, Miranda todavía estaba conmigo y Valentina ya no estaba. Y fue muy duro. Y cuando nació Miranda, ese mismo día yo recuerdo tenerla en los brazos y no quería como que nadie la cargara hasta que llegara Katy, mi cuñada, la mamá de Valentina. Y cuando ella llegó, pues por supuesto se la entregué y le dije que ella iba a ser la mejor madrina que podía para Miranda. Y fue, por supuesto, pensándolo ya, yo quiero llorar y discúlpenme, pero es inevitable conectar con esas emociones y con ese sentimiento, porque como mamá, Dios mío, es muy duro lo que tuviste que pasar. Sí, es muy difícil. Y el momento en el que ella murió, yo estuve allí, ella murió en mis brazos. Los doctores estaban ahí encima de ella tratando y yo tenía la esperanza de que cuando yo la alzara, de que cuando ella me sintiera, ella iba a vivir, así como esas historias. Iba a pasar el milagro. Exacto, sí. Así como esas historias que uno ve en la televisión y en las redes sociales, pero pues no. Había otro plan para ti, sí, y para ella. Sí. Y en este momento, bueno, o sea, ese día pasó algo bien curioso porque yo estaba muy cansada, yo no quería salir, no quería ir al hospital. Todos los días iba y habían veces que no me dejaban entrar a verla, otras veces que sí. Ese día en particular yo no quería ir y mi esposo se iba a ir e iba a llevar la leche él y yo me iba a quedar en la casa. Y algo me dijo que yo tenía que ir. Y cuando llegamos no nos dejaron entrar. Estuvimos ahí esperando, nada. Cuando nos fuimos, apenas salimos, nos llamaron del hospital, regresen porque está pasando algo. Y si yo no hubiera ido, no la hubiera podido ver por última vez. Así que, bueno, yo, a pesar de todo y del dolor que fue, le doy gracias a Dios por yo haber podido estar ahí, haber podido sostenerla en ese último momento. Además, se fue con mucho, mucho amor. Sí, había dolor, pero había mucho, mucho amor definitivamente. Hablas de cómo el silencio también guarda historias. ¿Por eso es tan importante contarlas? Sí, creo que por esa razón es que muchas mujeres pasan por eso solas. A pesar de que es tan común, porque cuando a mí me pasó, yo empecé a ver las estadísticas y es algo impresionante la cantidad de niños prematuros que nacen, la cantidad de niños que no logran sobrevivir a ese periodo en incubadora. Y uno cree que solo le pasa a uno. Y también entiendo que las personas evitan hablar de eso porque duele. Porque duele, sí. ¿Verdad? Pero yo siento que yo tenía que darle una voz a esas mujeres que han pasado por eso, que son muchas, y que no saben cómo hablarlo, cómo transitarlo, o simplemente necesitan leer o escuchar que a otras también nos pasa. Hablar sana. Exacto. Conecta. Y conecta sí desde el dolor, pero le das la esperanza también a otras que es posible estar bien. Y en este caso, para cuando estés lista. ¿Sientes que estás lista? Sí. Sí. Hispano TV, descárgala gratis, descárgala ya.